Hoy en Alicante, actualidad, médicos y enfermeros se querellan contra Sanidad por los contagios por los fallos en el material de protección. La falta de test rápidos es el punto negro en la lucha contra el coronavirus. El hospital de campaña de Alicante se convierte en una medida poco acertada. Los niños vuelven a salir a la calle tras 40 días de desconfinamiento. Las playas y los parques infantiles están cerrados. Consejos para salir con los niños a la calle sin riesgo. Todo ello analizado con Juan José Tirado, presidente de CECOBA, y con José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. La distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2 de la marca Garry Galaxy modelo N95 a distintos servicios de salud del Sistema Nacional de Salud ha sido la gota que ha colmado el vaso para los médicos y enfermeros que acusan al Ministerio de Sanidad de llevar a cabo una actuación negligente en cuanto a la gestión del coronavirus, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario y especialmente de los médicos que han utilizado este material. Varios colectivos comienzan a actuar penalmente contra los responsables de gobierno por su gestión frente a la COVID-19. El Consejo General de Enfermería ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha decidido querellarse contra Illa y el resto de responsables de su gabinete por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Por parte de los enfermeros, la querella va dirigida por la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con coronavirus y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos aseguran que no pueden pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy por el COVID-19 y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista.
En un principio, la querella presentada por el Consejo General de Colegios de Enfermería ante el Tribunal Supremo contra el presidente de Gobierno, el ministro de Sanidad y Fernando Simón, ha sido por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Se fundamenta en la falta de entrega de equipos de protección suficientes y de calidad, mascarillas, la realización de esas pruebas, de esos tests, que han provocado que España sea el país donde más sanitarios hay contagiados. Aparte de esto, hay una denuncia presentada por el Colegio de Enfermería de Castellón, cuyo conocimiento ha recaído en el juzgado número 2 de Castellón contra la Consellera de Sanidad. Y cualquier otra persona que pueda resultar responsable de los hechos descritos por estos presuntos delitos de homicidio con imprudencia, con lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Todo esto básicamente se ha fundamentado en la falta de entrega de los equipos de protección o, en este caso, que ya nos parece escandaloso, que se entreguen unos equipos de protección sin haber verificado que realmente sirven para lo que dicen que sirven. Esta querella la respalda la organización colegial y, evidentemente, con toda la información que hemos recogido, la respaldará con testimonios y afirmaciones que han hecho distintos profesionales. A diario recibimos en los distintos colegios de la Comunidad Valenciana, recibimos testimonio de esas deficiencias en cuanto a la entrega de material y esas deficiencias en cuanto a la calidad del mismo. Hoy, sin ir más lejos, me estaban comentando que las batas que están recibiendo son unas batas que se desgarran y que además no tienen, para algunos tamaños no hay batas. Por lo tanto, hay una serie de deficiencias, una falta de organización, una falta de sincronización que está provocando que los profesionales estén trabajando, digamos, a pecho descubierto. Bueno, las consecuencias son evidentes. España, el mayor número de contagiados sanitarios que existe. Tenemos mucha voluntad, mucha voluntariedad. Se ha trabajado de una forma que no tenían cubiertos sus necesidades de protección. Y es imposible cuidar si primero no te cuidas. Las estadísticas y los números nos están diciendo que, además, los que tenemos registrados no son la cifra real. Debe haber potencialmente más enfermeras y enfermeros y personal sanitario contagiado. No se han realizado las pruebas necesarias, los test necesarios y, por lo tanto, ha habido muchísima gente que ha estado aislada, que a los 7 días se le dijo que volviera sin saber realmente, porque no se les ha hecho la prueba, si han pasado la enfermedad, no la han pasado y así todo. Se podría haber evitado haciendo un confinamiento racional, un confinamiento y, sobre todo, y lo más importante, no haber enviado a las personas, a los profesionales sanitarios, sin el material necesario para estar protegidos. Porque ellos mismos, al no estar protegidos, se convierten en un vector de contagio. Quiere decir que cualquier profesional sanitario no solo ha puesto en riesgo su vida, su salud, ha puesto en riesgo también la salud de las personas a las que atiende y también de sus familiares con los que convive. Si hubiera habido una previsión como debía de haberse realizado, ya con todas las advertencias que se tenían por parte de la OMS y otros organismos internacionales que decían que había que tomar precauciones, pues se debía haber hecho, pues haber comprado material, no como con todo el tiempo que ha pasado en cuanto a que se pidió y se ha recibido, y encima material defectuoso como estamos viendo. O sea, no ha habido realmente una buena coordinación ni una buena gestión de esta pandemia. Todas las que se considere por parte de la asesoría jurídica del CECOBA y de los 3 colegios, o sea, ya sea penal, ya sea responsabilidad civil, cualquier tipo de responsabilidad que se tenga justificada. No queremos judicializar, pero lo que sí que queremos es pedir explicaciones. Se han pedido disculpas, señal de que las cosas no se han hecho bien. Las disculpas, es una
parte que podemos aceptar, pero evidentemente las consecuencias que ha tenido la mala gestión es algo que de alguna forma se tiene que conocer, se tiene que saber y se tiene que judicializar. No era nuestra idea en un principio, porque además estamos aquí remando todos y ahí se ha visto la predisposición tanto de las distintas organizaciones colegiales como de los profesionales principalmente en salir de esta pandemia, pero ante la ineficacia de las acciones y de los cambios de rumbo que han ido teniendo, yo creo que hay que pedir explicaciones y hay que pedir responsabilidades. Las responsabilidades, como digo, pues será la justicia quien tenga que dictaminar hasta qué extremo puede llegar esa responsabilidad. Bueno, seguimos en sitios donde realmente sí que han llegado materiales. Estamos todos con la duda de si es cierta la noticia de dónde se han repartido esas mascarillas defectuosas, porque según nuestras informaciones también hay sitios donde se han repartido y sin embargo no se han comunicado. Eso se tendrá que demostrar y se tendrá que verificar. Y lo que sí que vamos a hacer es mantener ese correo y esa relación que tenemos con todos los profesionales sanitarios, en este caso enfermeras y enfermeros, que nos van diciendo por medio de los medios telemáticos que hemos puesto a su disposición cuáles son las necesidades que están teniendo, cuáles son los problemas que están teniendo y estamos recogiéndolos todos en una base de datos. Queremos que las cosas se verifiquen. Tenemos la costumbre de trabajar con evidencia científica y esto lo vamos a aplicar. No vamos a denunciar porque sí, solo vamos a denunciar cuestiones que realmente sean demostrables y que se ha demostrado que ha habido una negligencia o ha habido una falta de coordinación en cuanto a la protección de los trabajadores. Pues sin duda alguna, cuando hay más contagio es porque en ese protocolo de actuación se ha fallado. Se ha fallado ya sea en el protocolo de actuación o se ha fallado en la recepción de material adecuado. No hay ninguna duda que todos los profesionales actúan de buena fe, con su praxis, su lex artis y por lo tanto actúan en consecuencia. Si ha habido contagio, seguramente no es por ellos, sino porque el material o era deficitario o no ha llegado a tiempo y se les ha hecho trabajar sin ese escudo protector que son los EPIs. Eso ha condicionado, sin duda alguna, pues que haya un mayor número de infectados. Curiosamente, en determinados hospitales no ha habido contagios, señal de que se han hecho las cosas bien, y otros en los que sí que ha habido mayor número de contagios. Poco a poco se irán dirimiendo responsabilidades y poco a poco se irá viendo cómo se ha trabajado en los distintos centros. Nosotros lo que sí que vamos a recoger es toda esa información que tenía que haber llegado a la Consellería para saber exactamente cuándo se tenían que haber puesto los planes de prevención en marcha, cuántos se han demorado y si se ha servido o no se ha servido de forma adecuada los equipos de protección individual. Porque lo que no es perdonable en este caso es que si no se tenían los equipos no se hubiera aislado a determinadas personas con riesgo para hacerle las pruebas separados y no aumentar ese número de contagios que sin duda alguna se ha producido, como usted dice, en algunos centros. Sindicatos, médicos y partidos políticos de la oposición coinciden en reclamar pruebas generalizadas para frenar los contagios por coronavirus en la Comunidad Valenciana. ¿Qué cosas se deben de tener en cuenta o qué recomienda nuestro sindicato para que esto se haga bien? Bueno, pues en primer lugar hay una palabra que se llama test. Test y test. No me voy a cansar de decirlo, hay que hacer muchos test, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Primero dijeron que no hacían falta y luego reconocieron que no se hicieron porque no se tenían. Los criterios han ido cambiando con una velocidad pasmosa. Cuando no había mascarillas, estas no hacían falta y después se dijeron que tenían que ser obligatorias y después se volvieron a decir que no hacían falta, que si estas mascarillas son las adecuadas, que si son aquellas. Es decir, hemos pasado de la medicina basada en la evidencia, que es una modalidad, no es un principio de la medicina se basa en cosas que se han demostrado, pues hemos pasado a la medicina basada en las existencias, es decir, es verdad aquello de lo que tenemos.
A día de hoy, el número total de casos positivos en la provincia de Alicante es de 3.834, de los cuales activos son 1.009, 185 hospitalizados y 60 de ellos en la UCI. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado esta mañana que en 10 o 15 días se estará en condiciones de cumplir los 4 requisitos que plantea el Gobierno para la desescalada del confinamiento, a falta de que se concreten definitivamente estos paràmetres el próximo martes. He apostat clarament perquè se vagi avançant cap a la nova normalitat i això és un fet que hem de consolidar perquè el confinament tampoc no és gratis, el confinament no és debades, el confinament té no només riscos socials i econòmics greus, sinó també psicològics. Y aunque el Gobierno ha puesto en marcha los test rápidos, s'han fet més de 102.000 proves PCRs i més de 20.000 tests ràpids. I, per tant, s'està avançant en garantir la seguretat. La oposición cree que no hay suficientes. Necesitamos que previa a esa apertura de puerta se realice el test al mayor número de población posible. Hoy decía la consellera que se habían hecho 80.000 test, no 80.000 personas, porque a algunas se le han hecho varios, 80.000 test. Y de esos 80.000 test, pues en la Comunidad Valenciana somos 5 millones de habitantes. Imagínense usted la cantidad de personas que están de alguna forma testeadas hoy en día. El Gobierno de España estaría planteando tomar como referencia los datos por provincia para acotar las medidas de cara al desconfinamiento. Mientras tanto, los sindicatos médicos consideran que todavía queda mucho recorrido para hablar de una luz al final del túnel y aseguran que si no se lleva a cabo el desconfinamiento con sentido común, es muy probable un repunte de contagios. Primero porque en el momento que empiece el desconfinamiento tendríamos que saber a ciencia cierta qué personas son transmisoras, qué personas lo han pasado y no se puede hacer, nadie sabe dónde ir si no sabe dónde está. Y a mí me parece absurdo tomar medidas que luego no están avaladas por la comunidad científica. Es evidente que todo el mundo tenía que haberse hecho de forma aleatoria un gran número de pruebas para saber la situación de la población en general. El aislamiento, en otros países se ha producido un aislamiento limitado a las personas que tenían riesgo, a un seguimiento específico de cada persona y sus contagios, sus contactos como personas a aislar. Aquí le pongo un ejemplo. Aquí cuando una persona ha presentado síntomas, la han mandado a casa. Pretendían que a la semana, si no tuviera síntomas, se reincorporara sin más. Eso ha generado, evidentemente, mayor número de contagios. Sin las pruebas, sin saber a ciencia cierta si se ha pasado la enfermedad, si no se ha pasado, es muy difícil hacer previsiones. Y yo creo que también ahí ha fallado. Es más, las previsiones que se daban y los números tanto de infectados como de personas confinadas han sido siempre relativos. Tanto es así que el Ministerio colgaba un PDF, no una hoja de cálculo, donde poder hacer estudios. De hecho, ha habido sociólogos y ha habido estadistas que me han comentado que así era muy difícil establecer pues, una línea de actuación, dado que si no tienes a ciencia ciertas, no tienes los registros, pues es muy, muy difícil. El Gobierno mismo ha ido cambiando también esta norma. O sea, hoy decía una cosa, mañana decía otra. Eso es imposible, que para los profesionales que realmente entienden de esto sea posible generar un plan de actuación y un plan para hacer que las personas poco a poco vuelvan a su vida normal. Bueno, si están validados en un más de 80% de eficacia, sí, pero también nos hemos encontrado con que había un gran número de test que no cumplían con ese porcentaje. Esto es preocupante que alguien haga un desembolso de una cantidad de dinero tan ingente como la que se ha gastado el Gobierno para que luego el material no sea fiable. Eso es tirar el dinero.
Evidentemente, lo que nosotros exigimos es que antes de enviar esas pruebas a los profesionales para que se las hagan, estén testados y se dé cuenta y ratifiquen que realmente son efectivos. Si no, las cifras también serán, pues eso, otra burbuja que no sirva para el cometido que tienen estas pruebas. Si se les hace a los sanitarios, que es lo lógico, es que se les hubiera hecho a todos los sanitarios, pues estaríamos ahora seguramente con un panorama diferente. Han tardado mucho, han generado muchas dudas y ahora mismo los sanitarios no saben, en la mayoría de los casos no saben cómo actuar, porque si no se fían ni siquiera de sus equipos de protección, ¿cómo se van a fiar de las pruebas estas? Esperemos que todo esto se recomponga, todo esto se solucione, porque se necesita una solución ya a todo este confinamiento que hemos padecido. En otros países se ha visto que el confinamiento ha sido sectorizado y aquí ha sido un confinamiento el más largo de todos los países y, sin embargo, también el que todavía menos datos ha recogido para actuar de una forma coordinada. Esta coordinación creo que no se ha producido y, por lo tanto, estamos siempre esperando que los resultados sean los adecuados, pero sin tener una certeza de lo que nos dicen es lo que se debe de hacer. Ese es el gran problema, el no saber realmente a quién atender. También es cierto que hay un montón de información por ahí, hay muchos bulos, hay mucha información que no está controlada y se debe de acudir a los medios que dan la información contrastada y a los organismos que también la facilitan, ya sea el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, los distintos colegios, el Ministerio y el Consejo General de Enfermería. Los test, todas las profesiones sanitarias, todos los profesionales sanitarios debían de contar con esas pruebas. Eso es fundamental. A nadie se le puede ocurrir, como he dicho antes, enviar a un ejército sin escudos. Por lo tanto, todos los profesionales tienen que tener la certeza de que no están contagiados. Y luego a un montón de gente, o sea, hacer una validación de estas pruebas a la población en general, de forma aleatoria, pero para sí que tener unos criterios de dónde se puede la gente desconfinar antes o no. También eso va a influir. Ya han visto lo que ha pasado con las residencias. A todo el personal de residencias se les tenía que haber hecho ese test. A todos los residentes de una residencia también. Es muy difícil aislar a alguien si no sabes realmente si está contagiado. Y aislar a alguien que no está contagiado por el mero hecho de tener una duda también resulta bastante absurdo. Hay que verificar si se está o no se está para tomar las medidas adecuadas. De forma progresiva, la desescalada tiene que ser justificada en datos fidedignos y se tiene que mentalizar mucho mejor a la población. Ya hemos visto lo que ha pasado en Valencia ayer, sin ir más lejos, y yo creo que eso es una temeridad. No podemos permitirnos un repunte de esto porque hay muchas cosas en juego. Está la economía, ya no solo la salud, está la economía y hay muchísimos puestos de trabajo, muchísima gente que no puede depender de decisiones arbitrarias. Creemos que la desescalada debe estar justificada en datos y esos datos tienen que estar verificados. La Consellería tiene la obligación de recoger datos que sean ciertos, tener sobre todo una cosa que ellos piden, pero que luego se está viendo que no se da, que es transparencia. Nadie puede colaborar cuando no se tiene la información adecuada. Nosotros estamos siempre a disposición de colaborar con la Administración para salir de esto. Hemos estado remando todos en el mismo sentido, pero lo que sí que queremos es transparencia. Tanto si es buena la noticia como si es mala. Que nos la digan, porque solo así se pueden tomar medidas que beneficien al total de la población. Bueno, pues al parecer aquí en nuestra comunidad no han hecho falta.
se ha utilizado muy poco, se hizo un gasto en la FE, no se ha producido. En la antigua FE se habilitó la antigua escuela de enfermería como hospital. No tengo noticias, no se ha dicho de que se haya utilizado. Por lo tanto, lo que sí que hay que tener ahora, tenerlos preparados por si existiera ese repunte que se pueda hablar a partir de octubre. Es muy importante que si nos gastamos dinero en otras cosas para tenerlas almacenadas, y me estoy refiriendo al gasto armamentístico, etcétera, que nos gastemos dinero en la protección de los profesionales. Como he dicho, aquí en las imágenes que se ve, ninguna de las personas que está trabajando montando el hospital de campaña deja de llevar su casco, porque es su protección. Pues con los sanitarios debía ser lo mismo. Nadie debe de ir sin protección. Y estos hospitales de momento deberían quedarse en stand-by precisamente por si pasa lo que algunos expertos dicen que puede volver a pasar y que esperemos que no ocurra, que pueda haber un repunte de casos. Eso es lo que dicen algunos científicos, algunos informes dicen que puede haber un repunte. Esperemos que la sociedad en general mantenga una alerta constante, sobre todo en la limpieza, en la higiene de manos, en el uso controlado de los servicios. Todo esto va a cambiar la mentalidad de la población. Pero ya hemos visto el caso de ayer. Supongo que será algo puntual porque llevaban muchos días recluidos los niños, pero de alguna forma tenemos que controlar esto. No nos podemos permitir que esta pandemia se quede aquí. O sea, no podemos permitirlos. Y si en caso de que pase el verano y haya un repunte, creo que nos tiene que pillar ya preparados. Por lo tanto, exijo a la Administración que tenga el material necesario para proteger, sobre todo a los sanitarios, porque gracias a la protección de los sanitarios se protege la población en general, que es lo que hasta ahora, pues lamentablemente, ha fallado. Las precauciones, yo creo que todos los protocolos de actuación ya se han dicho, por activa y por pasiva. En todo el mundo hay las mismas normas. Otra cosa es que la población las cumpla. El lavado de manos es algo fundamental. Gripes, pandemias antiguas, la peste, la gripe española, aquella que luego no era española, era francesa, pero bueno, nos quedamos con el honor de su nombre. Al final se hizo y se pudo luchar contra ella gracias a la limpieza. Yo creo que la higiene es fundamental. Tenemos que mentalizar a la gente a lavarse mucho las manos, muchísimo las manos. Nosotros, las enfermeras y enfermeros, estamos acostumbrados para evitar infecciones nosocomiales a lavarnos mucho las manos, pero tenemos que hacer que toda la población en sí racionalice sus actividades. Eso que hasta ahora hemos tenido, ese comportamiento latino de los abrazos, de los saludos afectivos, los besos, de alguna forma se va a frenar. Vamos a pasar más a una mentalidad oriental, japonesa, del saludo agachando la cabeza y de mantener distancias, porque esto ha demostrado que somos frágiles. Esta pandemia ha demostrado que la vida nos puede cambiar. Y todo esto que veíamos en las películas como algo de ciencia ficción, nos hemos dado cuenta que hay una realidad. Hay una realidad que está normalizando el que parezca ya habitual que haya 300 muertos al día. Eso es una salvajada. La sociedad no se puede acostumbrar a eso y la sociedad se tiene que dar cuenta que sobre esos 300 muertos hay muchísimo, muchísimo sufrimiento y que todas las personas que han fallecido por culpa de esta pandemia de alguna forma no se lo esperaban. Nadie se esperaba esto. Sí que es cierto que hemos reaccionado y hemos reaccionado tarde, pero ahora tenemos que dar el do de pecho y ya que hemos estado avisados, que toda la sociedad se mentalice de que esto tiene que cambiar. Y la higiene, la protección individual tiene que ser el eje de atención. Vamos a hablar más de lo preventivo y menos de lo paliativo. No hay tratamiento actual, no hay vacuna todavía. Sí que hay ya tratamientos para las causas que está generando el COVID-19, pero todavía no tenemos esa vacuna.
La tengamos o no la tengamos, tenemos que mantener esa higiene, ese cuidado y sobre todo ese cambio en la mentalidad latina que tenemos los españoles. Hoy en Alicante, actualidad, médicos y enfermeros se querellan contra Sanidad por los contagios, por los fallos en el material de protección. La falta de test rápidos es el punto negro en la lucha contra el coronavirus. El hospital de campaña de Alicante se convierte en una medida poco acertada. Los niños vuelven a salir a la calle tras 40 días de desconfinamiento. Las playas y los parques infantiles están cerrados. Consejos para salir con los niños a la calle sin riesgo. Todo ello analizado con Juan José Tirado, presidente de CECOBA, y con José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Patinetes, bicicletas, balones y carritos de bebé es una estampa que ya empieza a hacerse habitual en las calles de Alicante y de toda España. Los niños menores de 14 años ya pueden salir a pasear junto a un adulto durante 1 hora y en un radio de 1 kilómetro desde casa. Es bastante bien. Lo que pasa es que ahora que estoy por la playa paseando, me da tanto el sol que es que no estoy acostumbrada y no puedo abrir los ojos. Que se agradece y sobre todo ellos lo agradecen un montón. Mi hija la verdad es que lo está llevando reguleras porque duerme mal y se pone a veces nerviosa, ¿no? Le entra como morriña. Y entonces yo creo que hoy le ha venido bien. Eso al comienzo, al salir, pues el pequeñín le ha costado un poquito porque está acostumbrado a estar encerrado, pero vamos, ahora como estamos en una misión Jedi buscando a los bichos malos para luchar contra ellos, pues nos lo estamos pasando bien. Aunque la tónica general es de normalidad, no todo el mundo lo ha entendido y se han producido ya muchas sanciones por incumplimientos. La Policía Local de Alicante ha sancionado a más de 50 personas en estos primeros días por incumplir las medidas del Gobierno en los paseos con menores en Alicante. Las sanciones se han puesto principalmente a personas reunidas con otros en la vía pública, a las familias que paseaban juntas con más adultos de los autorizados, así como las que han salido acompañadas de los niños para hacer deporte y a otras que no han respetado las distancias establecidas interpersonales con terceros, de al menos 2 metros. La Policía Local de Alicante ha constatado que muchos alicantinos tenían un gran desconocimiento sobre las directrices emanadas desde el Gobierno central para permitir la salida de los menores. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hecho un llamamiento a la sensatez de los ciudadanos y avisa de que la Policía Local sancionará a quien se salte las normas, ya que supone una conducta que pone en peligro a la población frente a la pandemia. Esta medida permite a los menores pasar 1 hora diaria de distensión, ya que están confinados en casa haciendo las tareas escolares. La salida diaria se puede interpretar como un recreo para jugar y ejercitarse, pero recuerden, acompañados de un solo adulto durante 1 hora y a no más de 1 kilómetro desde casa. Bueno, el balance en términos generales ha sido relativamente satisfactorio. Y digo relativamente porque a primera hora de la mañana efectivamente hubo una salida bastante grande de padres con niños y que yo creo que por falta de una información digna de cómo debían de salir, pues no entendieron muy bien cuál era la norma. Cosa que por otra parte que no es de extrañar, puesto que hay que tener en cuenta que el decreto fue más o menos puesto en el sábado por la tarde, desarrollado en su totalidad y con las especificaciones donde hacía constar cómo se podía salir. En todo caso, a raíz de la llamada de tanto de la policía como del alcalde de Alicante a través de las redes sociales sobre los incumplimientos que se estaban haciendo, a partir de ese momento yo creo que los padres, en este caso, tomaron conciencia de lo que estaba pasando y se fueron retirando. De hecho, por la tarde prácticamente no hubo incidencias y os puedo decir que el total de multas que se impusieron pues fue alrededor de unas 50 multas. Bueno, pues por lo que estoy comentando, por cuestiones
relacionadas con el desconocimiento o el incumplimiento del confinamiento y de cómo era la salida que había que hacer. Sí, bueno, como digo, la mayoría fue de incumplimientos en cuanto al número de adultos que iban con los niños. Se ha dado el caso curioso de que incluso a veces no tenían ni relación, no eran ni el padre ni la madre, sino que eran vecinos o eran personas mayores. Sobre todo la asistencia a las playas, que como todo el mundo sabe, pues no se podía realizar. En definitiva, una serie de el estar jugando, los padres estar permitiendo una interrelación entre niños sin guardar distancias ni medidas preventivas. Digamos que ha sido en general, en ese sentido, las multas que se han impuesto. Bueno, como he dicho antes, los alicantinos yo creo que hoy, lunes, conocen perfectamente ya las normas porque lo han visto en los telediarios y en las noticias vuestras y en las redes sociales. Han entendido perfectamente cuáles eran las condiciones de salida y de hecho hoy lunes no se ha impuesto ni una multa en toda la mañana en la ciudad de Alicante. ¿Eso qué significa? Significa que la gente, los ciudadanos han entendido cuáles son las condiciones por las cuales pueden salir con los niños hasta 14 años durante 1 hora al día. Y eso, la verdad, es que nosotros lo que apelábamos desde el ayuntamiento es a la responsabilidad de los padres en este caso. Entendemos que han sido 40 y tantos días encerrados, pero también hay que entender que lo que hemos logrado puede venirse abajo en 1 hora. Fijaros, en 1 hora, 40 y tantos días de confinamiento. Por lo tanto, nosotros apelamos a la responsabilidad de los padres y yo creo que hoy por hoy el conocimiento del decreto yo creo que está claro y que no puede dar lugar a ninguna confusión. Y así como ven en las imágenes, ha sido el primer día de salida de niños menores de 14 años en Alicante, tras más de 40 días de confinamiento. La verdad es que se agradece y sobre todo ellos lo agradecen un montón. Mi hija la verdad es que lo está llevando reguleras porque duerme mal y se pone a veces nerviosa, ¿no? Le entra como morriña. Y entonces yo creo que hoy le ha venido bien. Salía con miedo, Salía con miedo, pero le ha venido bien. Vas por la calle pero tienes un poco de miedo de ir tocando cosas y eso porque... Por si coges el coronavirus. Comienzo al salir, pues el pequeñín le ha costado un poquito porque está acostumbrado a estar encerrado, pero vamos, ahora como estamos en una misión Jedi buscando a los bichos malos para luchar contra ellos, pues nos lo estamos pasando bien. Agentes de la policía local han patrullado por los aledaños de las playas de la ciudad para evitar que la gente se saltase los precintos instalados en los accesos a los arenales. En el primer día en el que los menores de 14 años han podido salir a las calles desde que se instauró el estado de alarma. A los paseos sí que se va a poder ir, pero la zona de arena, preventivamente en esta primera fase, el ayuntamiento ha decidido mantenerla cerrada. Entonces, a lo que es la zona de arena y zona de baño no se permite la estancia. Lo que sí que se permite es en el paseo, como marca el decreto, pasear y estar jugando con los menores. Para evitar las aglomeraciones, situaciones de picarescas o imprudencias, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Yo comprendo que los cambios continuos desde el gobierno respecto a instrucciones para salir con los niños, para poder pasear, etcétera, etcétera, están generando muchísima incertidumbre. Pero hay una cuestión que es elemental, que es el sentido común. Ser conscientes de que estamos en peligro y de que no podemos exponernos ni exponer a nuestros hijos. Advierte que todo aquel que se salte las normas será sancionado. Por eso he dado instrucciones a la policía local de extremar la vigilancia, de sancionar absolutamente todos aquellos comportamientos que se salgan de lo expresamente autorizado. Las playas y los parques están cerrados y están cerrados porque no se puede pasar del confinamiento a estar alegremente por la calle de un día para otro. Tenemos que escalonarlo y yo lo que le pido a todo el mundo es que sea absolutamente responsable y que colabore. Aunque las fuerzas de seguridad del Estado se han desplegado por las zonas más concurridas para evitar situaciones de indisciplina, si no ponemos de nuestra parte, los 45 días de confinamiento no habrán servido para nada.
Pues las horas, lógicamente, es a mitad de mañana, desde las 11:30, 12 a las 2 del mediodía, y por la tarde, pues normalmente será de 6 a 8. Lo que sí hemos, y quiero mandar un mensaje a la población, es que hemos encintado, balizado, si se puede decir, todos los parques, las playas, para que los ciudadanos, así como los juegos infantiles y los juegos biosaludables, para que los ciudadanos no entren ni en los parques ni en las playas. Mire, vamos a ver, me viene bien el comentar esto porque hemos visto en las redes como ayer en Valencia, que sí aprobaron el abrir los parques, o Campello, que, sí que estaba permitido el uso de las playas, pues lógicamente la gente acudió en masa. Y esto es una cuestión que tenemos que evitar. Creo que tanto un ayuntamiento como el otro han tomado la decisión en este sentido de el de Valencia, por lo menos, sí tengo noticias de que va a cerrar los parques. Bueno, es un sacrificio más, pero creo que es un sacrificio importante el que todos los alicantinos debemos y tenemos que hacer. Y vuelvo a decir lo mismo, hay que tener en cuenta la situación que tenemos, hay que tener en cuenta que es una pandemia, es un virus que ahora mismo no podemos controlar, que el propio gobierno no sabe cómo atajarlo, y de ahí pues vienen estas cuestiones, ¿no? El que un día se diga que los niños pueden salir hasta los 14 años, a las 4 horas ya son de 13, dicen que pueden salir a pasear, pero luego el sábado a última hora del día nos dan unas instrucciones que a veces son contradictorias y confusas, que no hay una uniformidad en cuanto a todos a la una, en fin, una serie de circunstancias que yo creo que a partir de hoy todos los municipios y todos los responsables, tanto políticos como de seguridad, pues van a tener claro. Yo creo que Alicante en eso está marcando una línea correcta, una línea donde desde el principio hemos mantenido que la prioridad nuestra es la seguridad de los ciudadanos y la salud de los alicantinos. Yo creo que la polémica que se ha generado, vuelvo a decir lo que dije al principio, ha sido en relación al desconocimiento o a no entender perfectamente cuál era el decreto y cuáles eran las condiciones de salida. Sí ha habido que informar en algunos casos, en otros ha habido que multar porque la reacción de los padres no ha sido la esperada, el asumir pues que desconocían el decreto y que por lo tanto debían de volverse a sus casas. Pero bueno, en general yo creo que el cumplimiento, como se dice, es masivo, y solamente pues una pequeña parte ha sido la que ha incumplido. Pero esa pequeña parte es muy importante porque aquí las pequeñas partes pueden causar a grandes partes grandes males. Así que, bueno, en ese sentido, digamos que la policía ha actuado y actuará para que el cumplimiento sea estricto como venimos haciéndolo hasta ahora, además. Yo creo que lo he dicho a lo largo de la entrevista, creo que el Gobierno central debe de tener claro cuál es el posicionamiento y las directrices que en cada momento ordena. Y sobre todo porque somos muchos y miles de municipios, miles de ciudadanos los que están esperando las noticias por parte del Gobierno central. En este caso, la crítica que podemos hacer desde el Gobierno municipal, pues es eso, el que no hay una coordinación, no tienen las cosas claras. Cuando un ministro dice una cosa, a los 5 minutos el otro dice la contraria. Cuando hay un comunicado determinado, a las 3 o 4 horas vuelve a haber otro comunicado en otro sentido, y esto lo que está creando de alguna manera es una confusión ya no entre los ciudadanos, sino entre los propios gobernantes de distintos municipios. Yo creo que, como he dicho, nosotros fuimos de los primeros en tomar medidas como la suspensión de actos que se iban a realizar en Alicante, y yo creo que eso nos dio un buen resultado y nos está dando un buen resultado. Yo pediría al Gobierno central una mesura en la toma de decisiones y un trabajo coordinado, porque eso nos beneficiaría a todos y desde luego quiero pensar que, bueno, pues que van a tomar medidas, porque ahora viene otra parte complicada, que es ir volviendo poco a poco hacia la sociedad, hacia las calles. Vamos a ver cómo lo hacen.
Nosotros, desde luego, ya estamos trabajando, pues este fin de semana que viene, el tema de que ya se ha decretado que pueden haber mercadillos, que tenemos fiesta el día 1 de mayo, que tenemos un puente. Vamos a controlar las entradas de ciudadanos de otras provincias. Esperamos que no pase lo que pasó en Semana Santa, que hubo que controlar las entradas y luego las salidas de las segundas residencias. Yo hago un llamamiento a todas las personas que tienen segundas residencias en la ciudad de Alicante, pues que eviten viajar y eviten desplazarse. Y sí les aviso el que la policía va a estar encima de esos incumplimientos, vigilando las entradas de la ciudad y, desde luego, como ya hicimos, incluso llegamos, acuérdese, que llegamos a pedir los DNIs y la documentación de aquellos ciudadanos que estaban en las puertas, en las colas de los supermercados. Es que esto es lo que tenemos que hacer, porque es que es nuestra obligación el prevenir y el cuidar a los ciudadanos alicantinos. Yo creo que el gobierno es el que debe, el gobierno central en este caso, el que debe marcar las líneas de cómo va a ser el desconfinamiento. Yo hasta ahora tengo pocas esperanzas de que sepan verdaderamente cómo lo van a hacer. Estoy casi convencido de que tienen 1000 dudas de cómo proceder. Y de hecho, vemos las noticias y por lo que nosotros sabemos, pues cada autonomía quiere ir de una manera. Y hoy mismo salían que, bueno, pues que el gobierno central va a impedir el que las autonomías vayan por libre. Esto da muestra de que hay una descoordinación total y absoluta del gobierno con las comunidades autónomas y por ende con los municipios. Yo recuerdo que cuando el señor alcalde se ha entrevistado con el presidente del gobierno, bueno, él y todos los miembros de la Federación Española de Municipios, pues la verdad es que prácticamente el mensaje que quedó claro es que no tienen claro cómo va a ser el desconfinamiento. Y la verdad es que en ese sentido nosotros desde Alicante estamos a nivel de los funcionarios, estamos haciendo un plan de desconfinamiento, porque tenga usted en cuenta que el desconfinamiento de la ciudadanía, eso es responsabilidad en principio del gobierno central y algunas cuestiones del gobierno autonómico. Y por lo tanto, nosotros en lo que es las competencias que ahora mismo tenemos, vamos a seguir vigilantes en el tema de los parques, de las playas, de que los ciudadanos cumplan el decreto y, por supuesto, en aquellas cuestiones que sean competencia nuestra, como le acabo de decir, en cuanto a los funcionarios de Alicante, estamos trabajando en el plan de contingencia de desconfinamiento, de la desescalada, para que los funcionarios vayan incorporándose a medida que el gobierno central, por cierto, dé las órdenes de que podemos ir haciéndolo. La labor del gobierno central yo creo que es de suspenso. Yo creo que, siendo sincero, y creo que es el sentir de la mayoría, ya no de los alicantinos, sino de los españoles, creo que es un suspenso importante además, porque además, viendo la que venía, no hicieron nada. Yo creo que se confiaron en demasía, ha habido un ejercicio de prepotencia en ese sentido, de decir, bueno, a nosotros esto no nos va a pasar. Yo quiero recordar manifestaciones de algunos gobernantes nuestros en el sentido de que en España esto no iba a pasar. Bueno, pues sí, mire, 20 y tantos mil muertos llevamos, casi 30.000, y el número de contagiados es importante. Y a mí lo que lamento también es que cuando salen las noticias y salen los portavoces del gobierno diciendo que están alegres porque la cifra va bajando, hombre, pues yo le diría que hable con los familiares de esos que están bajando, de esos 200 o 300 que están falleciendo, a ver si es que están tan alegres. Yo creo que ha sido una equivocación mayúscula y bueno, pues ahora lo que tenemos es que remar todos juntos para salir de esta situación. Y luego, por supuesto, que yo creo y tengo claro que todas las fuerzas políticas, desde luego mi partido lo va a hacer, pedirá las responsabilidades que haya lugar por la nefasta gestión en este sentido de esta pandemia. Pues mire, yo lo que le pediría a los alicantinos es que sigamos con el mismo espíritu que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que un esfuerzo más va a ser muy importante. Podríamos decir que estamos en las 2/3 partes de esfuerzo que se nos pedía y nos queda un tercio. No los troperemos en ese tercio. Sigamos
sigamos cumpliendo el desconfinamiento y sigamos luchando porque esto afecte lo menos posible a los ciudadanos. Y la manera de no afectarnos es cumplir ese desconfinamiento. Yo estoy seguro que los ciudadanos alicantinos van a tomar buena nota de lo que pasó ayer en algunas otras ciudades, donde hemos visto cómo las calles, parques y demás estaban completas de gente y que el propio gobierno central se ha dado cuenta de que a lo mejor no actuó como debía, dando permiso a esta situación. Y lo único es que yo quiero animar a los alicantinos a que estoy seguro que vamos a salir adelante y lo vamos a conseguir, pero todos juntos. Hoy en Alicante Actualidad, médicos y enfermeros se querellan contra Sanidad por los contagios por los fallos en el material de protección. La falta de test rápidos es el punto negro en la lucha contra el coronavirus. El hospital de campaña de Alicante se convierte en una medida poco acertada. Los niños vuelven a salir a la calle tras 40 días de desconfinamiento. Las playas y los parques infantiles están cerrados. Consejos para salir con los niños a la calle sin riesgo. Todo ello analizado con Juan José Tirado, presidente de CECOBA, y con José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Las niñas y los niños menores de 14 años ya pueden salir a pasear, jugar y correr. La norma es sencilla. Sigue la fórmula de los 4 unos. Con un adulto, una vez al día, 1 hora como máximo y como mucho, a 1 kilómetro de distancia, siempre alrededor de casa, en la ciudad o en el campo. La norma es fácil de aplicar. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. Con el adulto pueden salir hasta 3 menores. Si eres tú quien va con ellos, vigila que mantengan una distancia de 2 metros con otras personas. No deben jugar con otros niños y niñas, y tampoco con mayores. Puedes pasear con ellos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Evita cualquier aglomeración. Tienes 1 kilómetro a la redonda de espacio. Y claro que pueden llevar sus propios juguetes, pero que no los compartan. No hay que ir a los espacios comunes de juego como toboganes o columpios.
sí que está permitido que los pequeños acompañen a un adulto en las actividades que ya estaban autorizadas, como comprar el periódico, sacar al perro o tirar la basura. Y recuerda que seas mayor o menor, debes ser responsable. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Mantén tu casa y tu habitación bien limpias. Guarda la distancia social de 2 metros. Si esto no es posible, utiliza mascarillas higiénicas. Y por último, lo más importante, quédate en casa y no salgas si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y si vas de paseo, sigue también la fórmula de los 4 unos. Este virus lo paramos unidos.